Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez más, Señor, nos disponemos a servirte. Ahora, Señor, con la autoridad que nos da el reforzar nuestros dichos con la palabra de Dios, con tu santa palabra. Permite que sea usada con eficacia y que haga el efecto, Señor, en el corazón de las personas que lo escuchan, en nuestro propio corazón. Te lo pedimos nuevamente, Señor, por tus méritos alcanzados en la cruz del Calvario. Amén. En nuestra primera entrega, consideramos la voluntad de Dios agradable y perfecta, convenciéndonos de comprobarla, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo de manera voluntaria y completa. En recuerdo de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ayer profundizamos acerca de la soberanía absoluta de la Divina Trinidad, expresada en esta oportunidad en su segunda persona, en Jesús, el Hijo de Dios. Hoy nos adentraremos todavía más en el tema, escudriñando la Sagrada Escritura para conocer acerca de la autoridad del Altísimo, omnisciente, omnipotente, único Dios. Habiendo dejado el relato con el reposo del Salvador en Betania, hoy le recogemos muy de mañana, saliendo a cumplir con su misión de camino a Jerusalén. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a tomar esta lectura que yo hice en la versión Reina Valera 1909, ahora en la versión Reina Valera 1960. Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Como ustedes aprecian, entre una y otra solamente hay la actualización del lenguaje. Casi medio siglo entre una y otra nos hace notar que la actualización de las palabras la hace un poco más comprensible, pero no se cambió ni el significado, ni se cambió mucho menos el fondo. Trataremos esto en alguna entrega posterior, hablando de nuevas versiones, como la que llaman Nueva Versión Internacional, que tras todo lo que trae aparentemente de actualización, contiene una doctrina adulterada conforme a la sapiencia, según los humanos, de eruditos en lingüística, pero que veremos en algunos versículos que trastornan totalmente la doctrina. En este caso lo hemos hecho solamente en este primer versículo que vamos a estudiar, para que se note que no hay diferencia más que en la forma de expresar las relaciones de las frases, pero de ninguna manera en el fondo doctrinal. Continuamos. Aunque en realidad la siguiente porción corresponde a lo acontecido al día siguiente, conviene desde ahora anticipar el resultado de la sentencia del maestro para llevar la enseñanza directamente a nuestra práctica diaria. Primero, su absoluta potestad o poder o autoridad que tiene sobre una persona o cosa, en este caso de él como creador, sobre un objeto de su creación. Marcos 11, 20 y 21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. El matemático y filósofo británico Bertrand Russell, ganador en 1950 del Premio Nobel de Literatura según la Academia, en reconocimiento a sus variados y significativos escritos en los que defiende ideales humanitarios y de libertad de pensamiento,
Utilizó este pasaje para desconocer la autoridad del Señor Jesús en su obra ¿Por qué no soy cristiano?, citando el supuesto prejuicio del autor de la vida acerca de su injusticia porque sabía, de acuerdo con la narración bíblica, que no era tiempo de higos. Pero nuestro único y sabio Dios lo descalificó desde la antigüedad, junto con todos sus detractores, de la siguiente manera. Marcos 12, del 24 al 26. Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? El contexto del tiempo del Señor Jesús es el que se tomó para esta expresión. No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, pero lo traslada al futuro, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Quienes se han atrevido a tratar de contradecir a nuestro Señor solo se encuentran con que sus propias palabras cavan sus propias tumbas. Dios ha muerto, frase que se le atribuye a Nietzsche, fue contrarrestada a la fecha de su fallecimiento con la siguiente de un encabezado periodístico: Nietzsche ha muerto, firmado Dios. El actuar y decir del Divino Maestro no estaba enfocado a la planta. Desde luego que el Señor conocía lo que iba a encontrar, pero lo necesitaba para dejar una enseñanza indeleble y viva en sus discípulos y en los apóstoles de todas las épocas, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, enfatizando: vosotros mucho erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando el Señor se acerca a la higuera y no encuentra los buenos y dulces frutos, como los califica el libro de los Jueces 9:11. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Repitiendo, el Señor se acerca a la higuera y no encuentra los buenos y dulces frutos con que Dios ha bendecido la especie. La maldice, retirando de esa planta toda posibilidad de volver a fructificar, y se secó desde las raíces. Ministros de la música y hermanos en general, ¿somos solo hojas? ¿Somos solo apariencia agradable? Justo es que se pueda recoger fruto del precioso don de nuestra salvación. Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nótese, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque 2 Corintios 9, 9 al 11 expresa: Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. no es por méritos propios, ni vamos a lograr la santidad por mucho esfuerzo personal. Sin mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y si no sabemos qué hacer, preguntémosle al Señor. Fiémonos de Jehová de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. 1000 años antes del Señor Jesús, el proverbista escribe en el capítulo 3, versos del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y desde luego, cualquier debilidad, cualquier incapacidad debe ser subsanada pidiéndole a Dios en oración su ayuda. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hagamos todo no conforme a nuestra propia prudencia. El apóstol pidió en oración que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No debemos seguir impulsos que pueden ser pasajeros, vanos o inclusive contraproducentes. Queremos demostrar nuestro amor a Dios y al prójimo. Pidamos a Dios sabiduría y abundemos en ciencia y en todo conocimiento para probarlo mejor. La Iglesia recibió del Señor Jesús lo que podíamos llamar la ley suprema y después descansó en el apóstol Pablo, en algunos otros de sus apóstoles y discípulos, pero especialmente en el apóstol Pablo, para que, digamos, nos diera en las diferentes epístolas las leyes reglamentarias. La Iglesia tuvo que ir aprendiendo de sus propios errores. Hubo quienes, aprovechando el conocimiento de que el Señor Jesús vendría por segunda vez a la tierra, dejaron de trabajar y vivían a expensas de la Iglesia. Fue ahí que el apóstol Pablo escribe: el que no trabaje, que tampoco coma. Tengo la experiencia de una persona que ustedes no conocen y que desde luego no tienen manera de referenciar. Resulta que es una dama que vio desde la ventana de su vivienda que un hombre en calidad de calle se quedaba a dormir en el camellón prácticamente sin ningún apoyo ni sustento. Diríamos que de manera imprudente se le ocurrió, condescendiendo con una expresión de amor al prójimo, que debía alimentarlo. Y así salió en varias ocasiones para llevarle comida a este hombre. En cierto momento, esta persona, gracias a Dios sin lograrlo, pretendió abusar de ella. Y entonces entendió, y platicando con ella le comentamos que existen diversas maneras para no reprimir el altruismo cristiano, pero que hay formas en que la prudencia inspirada divinamente ayuda a entender que puede lograrse sin exponer la integridad personal, y suspendió tal práctica siguiendo nuestro consejo que en ocasiones hemos aplicado con éxito. Si sentimos que podemos y debemos ayudar a una persona, lo podemos hacer, pero de forma indirecta. Yo lo he logrado mediante el apoyo del diaconado, pidiéndole que entregue el apoyo sin mencionar la fuente. Y de esta manera hemos logrado el anonimato, la ayuda, el soporte, y hemos evitado que se vuelva una carga la persona a quien le llega el apoyo. Ya en otra ocasión, una dama que llegó con 2 criaturas diciendo que estaba desamparada, se le recogió, se le dio un apoyo económico y no había pasado una semana cuando regresó a exigir la parte que seguía. No seamos imprudentes.
no neguemos la ayuda, pero vigilemos la forma en que lo podemos hacer. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Señor nos hizo seres pensantes, racionales. Ya lo habíamos visto desde nuestra primera entrega cuando dice vuestro culto racional. El Señor no quiere autómatas, el Señor no quiere títeres. El Señor lo que demanda es que se le adore en espíritu y en verdad. Yo creo, queridos hermanos, que se desprende de esta palabra que debemos fructificar. Debemos dar por muchas veces el talento que nos es entregado. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Fíjense cómo dice a cada uno conforme a sus propias facultades. Mateo 25, 14, 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Fíjese usted, el Señor no pone cargas imposibles de llevar, ni pide que se den frutos imposibles de lograr. A cada quien le da bienes conforme a su propia capacidad. Al que de predicar, predicar. Al de cantar, cantar. Al de ejecutar el instrumento músico, el tocar para la gloria de Dios. A cada uno conforme a su capacidad. Pero se adquiere al recibir la salvación gratuita de nuestro Señor el compromiso de dar fruto de justicia. En su momento, conforme dice la parábola, exigirá a cada uno de nosotros la respuesta que corresponde al talento y a la capacidad que el Señor nos otorgó. Mateo 25, 16 y 17. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Trabajando conforme a nuestra propia capacidad, cada uno según sus fuerzas, debemos fructificar. Porque después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos regresó e hizo las cuentas con ellos. Mateo 25, 19, 21. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. La misma escena se repite con el que recibió 2 talentos. Y aquí, hermanos, un consejo. La Biblia se interpreta con la Biblia misma. No saquemos los textos de su contexto. Digamos que hay una frase un poco buena, rebuscada, pero dice que un texto fuera de contexto es un antitexto. Porque si leemos versículos aislados, cometemos el error de malinterpretar la Escritura. Hay un versículo que dice: porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más. Y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Leído así de esa manera, fuera de su contexto, parece una gran injusticia. ¿Cómo al que tiene le van a dar más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado? Pero cuando lo ponemos en el contexto, en Mateo 25, 24 y 25, empezamos a entender la idea. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Agregando en el 26 y 28, Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo de donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. y ahora sí, en el verso 29, Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. fíjese usted, si le entregaron una cantidad, un talento, cualquiera que éste sea, si el barrer, barrer, si el cocinar, cocinar, si el ministrar y administrar, si el diaconado, si no entrega fruto, aún lo que tiene le será quitado y no tendrá ya más posibilidad de fructificar. Esa es la enseñanza, no que se secara la planta, lo que se enseñó es que el Señor vivamente a los que habían todavía de quedar en la tierra les dijo, si no fructificas, se te quitará la posibilidad de fructificar. En segundo lugar, una aplicación de aceptar la soberanía y autoridad del Señor es esperar sus tiempos. Dijimos la vez anterior, cuando se cumplió el tiempo, no antes ni después. Porque como dice el profeta Isaías en su capítulo 55, versos 8 y 9, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. los caminos del Señor son insondables. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Quiero pues sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice Filipenses 1 y 12. Y agrega, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hasta el verso 21. Cuando perdimos a nuestro primer hijo, que todo parecía adverso, que supimos que iba a ser varón. En particular, yo que consideré que me sería insalvable, pude entender con el paso del tiempo que el Señor lo que quiso fue tomar las primicias de mi casa y que ahora está en su presencia porque de los niños es el reino de los cielos. Y crecimos, mi esposa y yo, en particular yo me convertí en adulto, siendo tal vez esa la segunda ocasión en que sentí la tristeza en toda la extensión de la palabra. Ahora con mis 3 hijos, ya mayores, ya adultos, ya formando sus propios hogares, sentimos que el Señor cumplió su propósito, ejerció su autoridad y nosotros la aceptamos porque nunca reclamamos. Pero cuando tuvimos que pedir a Dios por el que enseguida después nació con vida al desahuciado de los médicos, ahora está buscando su satisfacción personal ya 40 años después, cuando parecía que todo estaba perdido. Hermanos, una aplicación de aceptar la soberanía y autoridad del Señor es esperar sus tiempos. No forcemos circunstancias. Quiero decirles, ¿por qué no juego a la lotería? Porque si Dios supiera que me van a hacer bien 100 millones de pesos, ya me los hubiera dado. ¿Por qué no los tengo? Porque el Señor sabe que no van a ser para mi bien. Entonces, si el Señor sabe, con su soberanía, su omnisapiencia, su omnipotencia, que no me van a hacer bien, los voy yo entonces a forzar a través de un juego de azar. Es decir, el Señor no me los quiere dar porque sabe que no me hacen bien.
pero entonces yo insisto en que sí me hacen bien y me pongo a jugar a la lotería. No forcemos circunstancias. Él tiene toda potestad y dice el canto, para sanar toda enfermedad. ¿Está usted esperando que el Señor haga su voluntad en su salud, en su vigor vital? Espere en Dios, pídale a Dios. Porque si estamos en una circunstancia que de momento nos parece adversa, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo anterior lo escribe el apóstol a los romanos en el capítulo 8, verso 28. En tercer lugar, respondiendo Jesús les dice, Marcos 11, 22 al 26. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no durare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y a veces queremos que sea de inmediato, pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Démosle su tiempo, Él hará. El pueblo de Israel vagó durante 40 años para al final el Señor hacerles bien. Entremos ahora a la segunda parte, la limpieza del templo. Marcos 11, del 15 al 17. Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se deduce de estas pocas líneas que el templo se había convertido inclusive en lugar de tránsito. A lo mejor era más fácil atravesar por el patio que dar la vuelta con algunos de los utensilios. No consentía que alguno llevase ninguno por el templo. Parecía ya que se había convertido inclusive en camino público, que por ahí pasaran las personas sin ninguna reverencia. Parecía que se había convertido ya en un centro de cambio. Actuó. Echó fuera a los que vendían y compraban, a los que se atravesaban por en medio sin ninguna reverencia. ¿Cómo es posible que hubieran permitido esto? Imaginen ustedes el templo con sus magnitudes y la cantidad de gente que estaba ahí. ¿Con qué autoridad se presentaba un hombre a echarlos fuera y a impedir su tránsito? La explicación está en que se admiraban de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Seguramente lo habían visto ya hacer portentos, señales, milagros y maravillas, y predicar el reino de los cielos se ha acercado. Autoridad. Podemos decir formal, que es la facultad de mandar o gobernar a personas que están subordinadas, en general, por una subordinación de negocios, lucrativos o no, o contractual, o por acuerdo, conforme a disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias. También puede existir una relación de autoridad informal,
derivada del reconocimiento de alguna pericia o conocimiento superior, por ejemplo, la autoridad técnica, y aún la autoridad moral, basada en la integridad de quien la ejerce. Esta era sin duda la que reconocieron en nuestro divino Señor, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Ministros de la música, hermanos en general, ¿en qué hemos constituido la casa de Dios? La casa de oración se ha convertido en un escenario teatral, en cabina de televisión, en centro de reunión social, en centro de comercio. Las alabanzas se han convertido en motivo de baile y desorden espiritual. Así dijo Jehová. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Eso dijeron en época del profeta Jeremías. ¿Qué pues diremos nosotros? Hace una semana, 20 hermanos fueron llenos del Espíritu Santo al bajar a las aguas del bautismo. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: ¿sí? ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes y procuraban cómo le matarían, porque tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Ministros de la música, hermanos en general, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No sé a quién estamos llegando mediante este sencillo relato, pero firme exhortación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, verán nacer como blanca lana. No esperemos el momento en que nos llame a cuentas y le digamos: en tu nombre echamos fuera demonios, y recibamos: apartados de mí, hacedores de maldad. No todo tiempo pasado fue mejor. Tenemos un futuro prominente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad es un término jurídico que contiene un concepto híbrido entre poder, derecho y deber. El Señor la tiene toda y nos la ha delegado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aprovechemos que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Olvidémonos de los escenarios y de las banalidades. Entremos directamente al lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo. Aún de manera decidida,
con confianza, porque Cristo Jesús nos abrió el camino. No se requieren grandes obras. Nunca esperes el momento de una grande acción. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.